se hicieron dos. Un primero en el que estuvimos viendo la curación de la suegra de Simón Pedro, y era como presentar uno de los modelos de charlas que podemos tener, centrados en un texto y descubrirle lo máximo que podamos a ese texto. Y el segundo fue una preparación a la Semana Santa. Pero lo que es el curso, como curso, comenzaría hoy. Y pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo para que lo que estemos haciendo acá no sea una vana sabiduría, sino que tratemos de encontrarnos con el Señor. Recordar que es Él quien nos invita, quien nos convoca, es Él quien nos enseña, quien nos habla. Y nosotros vamos haciendo de este estudio, de la lectura de la palabra de Dios y de nuestra vida cotidiana, una respuesta a su infinita misericordia. Entonces vamos a disponernos con la oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Para nosotros es muy querida y muy frecuentada la invocación al Espíritu Santo, que encontramos en Pentecostés, la secuencia de Pentecostés. Entonces todos tenemos aquí la letra y Dios mediante esta noche o mañana se las envío a todos los que me han entregado su correo electrónico. ¿Se está viendo ya o no? Bueno. Sí, padre. Sí. ¿Cómo dicen? Sí, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apagan, por favor, sus micrófonos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Cuando nosotros vamos a iniciar un curso de Sagrada Escritura, hay muchos puntos de partida. Vamos a proponer ahora un análisis de cómo se formó los evangelios, para que hagamos una idea de por qué tenemos escritos 4 evangelios. Lo primero que nosotros encontramos es la vida de Jesús, desde que nació hasta que murió. Y en tiempos de Jesús
no se escribió nada, absolutamente nada sobre él. Lo único que tenemos de Jesús escrito durante su vida fue un letrero en la cruz que dice: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. De resto, no hay constancia de nada que se haya escrito, ni por el mismo Jesús, ni por los discípulos, ni por conocidos por nadie. Únicamente el letrero en la cruz, que es testimonio de su crucifixión, de su muerte en cruz. Y dice: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero después de que él resucitó, empezó la gente a decir que se le había parecido a unos, a otros, que estuvo comiendo con ellos, que le mostró las heridas, y empezó a regarse verbalmente, oralmente, la noticia de que él había resucitado. Y así los discípulos fueron consiguiendo otros discípulos, fueron yendo a distintos lugares, a distintos pueblos, tuvieron conflictos con las autoridades judías que les prohibieron anunciar, pero ellos seguían fortalecidos en el Espíritu Santo y fueron regando la noticia de que Jesús, a quien habían crucificado de un madero, había resucitado y que se había aparecido y que les había hablado y que los había fortalecido y que les había dado su Espíritu Santo. Pero se fue regando el Evangelio y se fue viendo necesario hacer memoria de lo que él había enseñado. Y entonces fueron apareciendo unos cuantos escritos, así, aislados, unos cuantos escritos, y también pequeñas colecciones. Cuando iban a un pueblo, a una vereda, a una nación cercana o lejana, empezaba la gente a preguntar: ¿y quién fue él? ¿Y dónde nació? ¿Y dónde vivía? ¿Qué fue lo que enseñó? Entonces fueron sintiéndose obligados a escribir sobre él. Y entonces hubo colecciones, por ejemplo, de milagros, hubo colecciones de parábolas, hubo colecciones de distintas enseñanzas, de diálogos que él tuvo, de viajes. Fueron poquito a poquito en un pueblo, en otro lugar, en otra región, fueron produciéndose escritos, hasta que también, años más tarde, se fue viendo la necesidad de reunir esas colecciones, de hacer, digámoslo así, un escrito en donde se contara lo que fue la vida, la misión, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, pero que tuviera una unidad, que no fueran simplemente cosas aisladas. Y el primero en hacer una síntesis fue Marcos. Marcos había sido primero discípulo de Pedro y después fue también discípulo de Pablo. Él participó en una primera misión, pero únicamente hasta cierto lugar, incluso los abandonó. Se fue con un pariente suyo, con Bernabé, a hacer misión. Le tocó vivir muchas persecuciones por parte de los judíos. Recordemos que los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos y de una manera muy salvaje. Pablo fue perseguidor en un principio. Pablo después se convirtió y Marcos luego estuvo trabajando también con Pablo. Y conoció mucho de Jesús en la misión, pero él no había sido discípulo en carne propia de Jesús. Entonces le tocó recoger materiales, le tocó escuchar a otras personas. Hizo una síntesis muy hermosa, muy sencilla. Es el evangelio más corto que tenemos y es el primer evangelio.
Él empieza el relato ya con Jesús adulto, cuando se hizo bautizar por Juan. Si uno mira Marcos desde el capítulo 1, uno ve es el encuentro de Juan Bautista, que sale a bautizar, y de Jesús, que llega a bautizarse. Y de ahí todo el relato de la vida y misión de Jesús hasta la muerte. Evangelio de Marcos va a ser, si Dios quiere, el esqueleto de este curso bíblico. Vamos a tratar de llevar durante el curso el ritmo de Marcos, la pedagogía de Marcos, pero lo vamos a enriquecer como lo enriquecieron Mateo y Lucas. Mateo conoció el Evangelio de Marcos, pero él también había conocido muchos otros escritos sobre Jesús que no estaban en Marcos. Y Mateo, con su comunidad, estaba viviendo unas situaciones tan duras, tan difíciles, tan complejas, que el Evangelio de Marcos no era suficiente para iluminar la realidad que ellos estaban viviendo con sus comunidades. Estaban siendo muy perseguidos también por los fariseos. A Mateo le había tocado ya vivir la experiencia de un levantamiento judío contra Roma, y Roma les había destruido el templo de Jerusalén. Había dado muerte a muchísima gente, y le tocó a los judíos creyentes y a los no creyentes en Jesucristo, a todos los judíos les tocó salir de su tierra, a una diáspora. Unos salieron creyendo en Jesús, otros salieron sin creer en Jesús, pero el conflicto entre judíos y entre cristianos, entre creyentes y no creyentes, se hizo mucho más complejo. Mateo tuvo en sus manos el Evangelio de Marcos, pero vuelvo a decir, no era suficiente para iluminar la realidad que ellos estaban viviendo. Y él hizo una introducción de 2 capítulos. Antes de coger el Evangelio de Marcos, le puso adelante 2 capítulos. Y esos 2 capítulos eran como una introducción para mostrar que Jesús, de quien iba a hablar, era el Mesías esperado por Dios, que estaba haciendo una nueva ley para un nuevo pueblo, para la iglesia que creyó en el Mesías. De esto de Mateo, si Dios quiere, hablaremos más tarde. Lucas también tuvo en sus manos el Evangelio de Marcos, pero también tuvo en sus manos muchos otros escritos sobre Jesús, que no los conoció Marcos o no los escribió en su Evangelio. Y Lucas también, al mirar el Evangelio de Marcos, igual vio que muy hermoso, pero que no era suficiente para iluminar lo que ellos estaban viviendo. Lucas estuvo acompañando a Pablo por muchos países en la misión. Y a esa misión entró sobre todo gente de otros pueblos que no eran judíos, que no conocían las tradiciones del pueblo de Israel, que no habían oído hablar ni de Abraham, ni de los profetas, ni del rey David, pero que sí conocieron a Jesús, se enamoraron del Evangelio y cambiaron su estilo de vida, sus creencias antiguas, acogiendo a Jesús como Señor, como Maestro y como Hijo de Dios. Pero lo que conoció Lucas fue una situación que es muy interesante comprenderla. Yo les pedí a ustedes que leyéramos los 2 primeros capítulos de Lucas para hoy. Y vamos a empezar el estudio analizando los 2 primeros capítulos de Lucas. Para entender estos capítulos, es bueno saber que Lucas estuvo en unas comunidades que aceptaron el Evangelio, en todo el equipo misionero de Pablo, de Bernabé, de Timoteo, y a la iglesia entró muy especialmente gente muy pobre.
de todos los pueblos, pero gente muy pobre. Pero también entraron ricos. Entró gente sin estudio, pero también entraron doctores. Y la comunidad se creó en algunos momentos dificultades de convivencia, de relación. A veces los que tenían más estudio, los que tenían más sabiduría, los que tenían más diplomas en sus manos, despreciaban a los otros y querían imponerles también leyes. Incluso algunos judíos, fariseos y sacerdotes se habían convertido al evangelio, pero querían forzar al resto a que asumiera esas tradiciones judías para poder participar de la historia de la salvación. Entonces Lucas se encuentra con esa situación. Entró mucha gente pobre. Estaban perseguidos también por los judíos y empezaron a ser perseguidos también por los romanos. Y entonces la gente que entró seguía siendo pobre y además de pobre, perseguida. Y se estaban dando también situaciones de mucha marginación. Los ricos despreciando a los pobres, los estudiados despreciando a los que tenían menos estudio y aparentemente menor cultura. Entonces el Evangelio de Lucas se convierte en un evangelio en donde presenta a Jesús como una buena noticia para todos los pobres, como una buena noticia también para todos los pueblos. Y es una invitación a la alegría, a la misericordia. Es una invitación a unirse en un solo corazón, en un solo espíritu, unidos en la oración, pero mirando muy especialmente a la gente más humilde, que en el compromiso con los más humildes se juega la relación con Dios. Aquí tenemos entonces cómo comenzaron los evangelios. Vuelvo a repetir, en la época de Jesús no se escribió nada. Luego comenzó durante muchos años toda una tradición oral, hablando de Jesucristo muerto y resucitado, y diciendo que en él había esperanza para todos los pueblos, pero una tradición oral. Se vio la necesidad de poner por escrito, entonces se escribieron algunas cositas aisladas de él, y luego pequeñas colecciones de milagros, de parábolas, de enseñanzas, de diálogos, de viajes. Pero se vio la necesidad de hacer un cuerpo de escritos y apareció entonces lo que se llamó el Evangelio, la buena noticia. Y el primero fue el de Marcos. Muy sencillo, desde el bautizo de Jesús hasta la muerte en cruz y la resurrección. Pero también había que conocer más de él y había que adaptarlo a las nuevas circunstancias de la historia. Y entonces apareció por un lado el Evangelio de Mateo, que tiene los mismos detalles de Marcos, pero le aumenta 2 capítulos al principio y luego le va a aumentar otras cosas que no las vamos a hablar ahora, unos discursos de las bienaventuranzas, discursos de parábolas, etcétera. No vamos a hablar de eso ahora, ¿cierto? Y también apareció el Evangelio de Lucas, que le acomodó al de Marcos 2 capítulos de la infancia, que son una presentación de Jesús, y también todo el tema de Marcos lo enriqueció con una serie de parábolas escritas y enseñanzas que tienen que ver con la misericordia, que tienen que ver con la alegría, que tienen que ver con la oración, que tienen que ver, en fin, con ese reino de Dios que penetra en el corazón y nos cambia la vida. Y por otro lado, muy aparte, tenemos el Evangelio de Juan. Se escribió de otra manera, con otro estilo, con otra organización, y de él hablaremos en su momento, pero no vamos a seguir el hilo conductor de Juan, sino que vamos a presentar detalles de Juan cuando nos sirvan para iluminar el proceso que estamos viviendo. Entonces, vamos ahora a tener presente
la tarea que ustedes debieron haber hecho. Y es el tema de la alegría. Espera un momentico que aquí se me escapó este. Hasta que lo puse por aquí se me escapó. Aquí está, es que listo, no. Un momentico. Ahí está el tema. Mira, vamos a ver en líneas generales cómo empezó a escribir Lucas su evangelio. Todos leímos, y la idea era que lo hubiéramos leído por lo menos unas 2 veces, buscando unos 3 o 4 temas. Aquí tenemos un paralelo entre 2 biografías. Digo la palabra biografía, pero realmente no son biografías, son 2 presentaciones de evangelio. Aquí pongo con letra azul lo relacionado con Juan el Bautista y en letra roja lo relacionado con Jesús. Y si vimos bien, nos damos cuenta, primero, Lucas hace una introducción. En esa introducción, él nos dice que tiene mucho material, que recogió mucho material. Él fue un investigador serio. Y entonces en distintos pueblos, en distintas regiones, incluso en distintas naciones, él fue recogiendo material sobre Jesús. Y él dice que lo está organizando para presentarlo de una forma verdadera y para mostrar quién era Jesús. Y lo organizó de esa manera. Al principio, 2 capítulos. Y nos habla el anuncio del nacimiento a Juan el Bautista, con Zacarías en el templo. Comienza en el templo el evangelio. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Luego, el anuncio del nacimiento de Jesús. Después, el encuentro de María e Isabel es decir, de Juan y de Jesús en el vientre. Se unen entonces las 2 historias, la de Juan Bautista y la de Jesús, en ese encuentro de la madre de uno con la madre del otro. Y recordamos que el niño de Isabel salta en el vientre cuando se encuentra con Jesús. Luego nos van a hablar de 3 cositas seguidas: el nacimiento, la circuncisión y el nombre de Juan. Nacimiento, circuncisión y nombre de Juan. Pero como cosa curiosa, ahorita veremos, del nacimiento no nos dicen casi nada. De la circuncisión nos dicen mucho y del nombre nos dicen mucho. ¿Cierto? Y ahí está también un himno muy hermoso que es el himno de Zacarías. Y terminamos hablándonos del crecimiento de Juan, que se fue haciendo joven, fue creciendo en sabiduría, etc. Y después nos van a mostrar el nacimiento de Jesús, la circuncisión de Jesús y el nombre de Jesús. Pero aquí, a lo que más le van a dedicar tiempo es al nacimiento. En Juan el Bautista, a lo que más le dedicaron tiempo fue a la circuncisión y al nombre. Del nacimiento de Juan nos hablan muy poquito. De la circuncisión y el nombre de Jesús nos hablan muy poquito. Ahí hay una diferencia de énfasis en una de las historias y en la otra. Luego ya no nos vuelven a hablar nada de Juan, sino que nos presentan a Jesús en el templo con el himno de Simeón y que Jesús creció. Y luego el joven Jesús a los 12 años y nos siguen hablando del crecimiento de Jesús. Esto mismo lo vemos en este esquema, ¿cierto? Primero la introducción, cómo escribió Lucas el Evangelio, y luego lo de Juan y lo de Jesús. El anuncio del nacimiento del uno, el anuncio del nacimiento del otro. Luego el encuentro de María e Isabel, de Juan y Jesús, y el himno de María. Luego nos hablarán del nacimiento de Juan el Bautista, ¿cierto? Que es muy poquito, 2 versículos apenas. Luego de la circuncisión, que es un tramo bastante largo, y con el asunto de la tablilla, con el Zacarías que estaba mudo, y termina con el crecimiento de Juan. Y aquí todo lo relacionado al nacimiento, que es bastante abundante,
la circuncisión y el nombre, un solo versículo. Y luego nos seguirán hablando únicamente de Jesús. Esta tabla, Dios mediante, esta misma noche se la entrego a la gente que se ha suscrito. Es decir, que me han escrito un WhatsApp y me han dado su correo electrónico. Algunas cosas las voy a mandar por el WhatsApp, los documentos más largos los envío por correo. Pero si alguien lo quiere, me puede enviar un WhatsApp, me da su correo y los voy metiendo a la lista. Entonces, esto ya lo tenemos así comprendido, ¿cierto? Es el esquema de el nacimiento de Jesús, pero en paralelo con el de Juan el Bautista. Vamos ahora a compartir entonces lo que ustedes estuvieron leyendo. Este computador mío es un poco lento para cerrar archivos y para abrirlos, pero bueno, este es el que tenemos. No salta a la vista el archivo, es que le hago clic, ahí está, pero vuelve y se me desaparece. Es que ahí está, pero le hago el clic y se me va. Se me va. Padre, cierre el archivo y vuélvalo a abrir. Ah, bueno. Que no encuentro ni cómo cerrarlo. O dejo de compartir un momento. Es que no. Espérate, a ver. A ver. Es que mira, aquí tengo abajo los archivos. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico. Pasa si quiere. Mire, es que parece que, ¿será que cerré todo ya o qué? Los de Word. Listo. Sí, excuse, qué pena que... pase si quiere. Así, no sé. Este es el que necesito abrir. Este ya. Ahí lo estoy abriendo otra vez a ver qué pasa. Entonces, si quiere. Es que se me cerraron todos. Yo creo que un computador distinto más rápido. De pronto pasarlo con el otro, que es el de ahí. Sí, qué pena con ustedes. Tranquilo, padre, no se preocupe. Sí, es que se me cerraron buscando, se me cerraron como 3 archivos que tenía abiertos. Mire, mientras abre este archivo, para que no perdamos el tiempo, quiero que tratemos de ver lo que estaba haciendo Lucas para responderle a la gente de su pueblo. Una gente que estaba siendo perseguida, que era pobre, que era también marginada dentro de las mismas comunidades, que se estaban presentando unas situaciones al interior muy complejas, pero también persecuciones. Espérate, me dice aquí, abrir una copia de solo lectura, no.
Bueno, si él estaba intentando responderle a las necesidades que tenía el pueblo de conocer a Jesús en ese ambiente de persecución, de desigualdad, de falta de equidad, y que la buena noticia que le estaban anunciando se estaba convirtiendo para ellos era simple y llanamente en motivos de más dificultades. ¿Cierto? Porque era una buena noticia, pero el que la asumía y el que creía en ella se le complicaba más la vida todavía. Y entonces Jesús, es presentado por Lucas de una manera que responda a esas inquietudes. Aquí ya estamos, creo, por fin. Mire, entonces tratemos de ver un poco los elementos que quiere mostrar Lucas de Jesús. La buena noticia la presenta como una noticia alegre. Creo que si ustedes escribieron, encontrarían todos estos textos. Al anunciar a Zacarías el nacimiento de Juan, le dice que ese niño va a ser para ti, Zacarías, un gozo muy grande. Y muchos más se van a alegrar con su nacimiento. O sea, va a ser alegría para Zacarías, pero alegría también para todo el pueblo. En el anuncio a la Virgen, el ángel, al hablar de Jesús... Usted no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Bueno, gracias. Ya voy a compartirla. Ay, no. A ver. ¿Es Lucas qué? Perdón, que... Capítulos 1 y 2. Capítulos 1 y 2. Ya voy a compartir aquí la pantalla. Aquí está. Toda la pantalla. El Vallejo. Ay, ¿pero ya están viendo el escrito? ¿Están viendo el escrito? No. No, señor. Todavía no. ¿Y ahora? Ahora sí se ve. Ya va a empezar, no, tampoco. Pero lo importante es que lo escuchemos. Mira, sí está chiquito. Ahora ya sí. Bueno. Me excusan estas dificultades de transmisión. Bueno, ya volvamos a mirar un poco. Yo aquí tengo en el mismo orden en que están escritos los temas que les había pedido que compartiéramos, que me imagino que algunos de ustedes, quizás la mayoría, ya los vieron. Pero es para que resaltemos que una de las cosas que quiere Lucas al anunciar el Evangelio es que todo lo que hable sobre Jesús... Perdón, padre, hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay interferencia. Así, entonces apaguen por favor los micrófonos. Jorge, ¿me ayudas en eso? Cierto, que se apaguen los micrófonos de todos, que María, no esté abierto el mío. Creo que es. Bueno. Sí, entonces, si Lucas quiere, vuelvo a repetir, que la gente que escuche hablar de Jesús, que vaya conociéndolo, entienda que Jesús vino no a condenar al mundo, sino a traerle una gran noticia, una noticia a los pobres, a los ciegos,
a los que están encarcelados, a los que están pasando persecución, a toda la gente que está siendo marginada y maltratada por creer en Jesucristo. Lo que le viene a traer es una buena noticia. Por eso miremos en esos 2 primeros capítulos todo lo que habla de la alegría. Entonces, vuelvo a repetir, en el capítulo 1, cierto, en el anuncio a Zacarías dice que Juan el Bautista va a ser gozo para Zacarías y alegría también para todos por motivo de su nacimiento. El ángel, y eso está aquí en rojo, le anuncia a María que se alegre. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. En el encuentro de Isabel y María, que combino los 2 colores de azul y de rojo, porque se mezclan las 2 historias de Juan y de Jesús, le dice Isabel a María: al escuchar tu saludo, el niño dio saltos en su vientre. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Le dice a María: dichosa tú, es decir, feliz tú, María, bienaventurada, dichosa, por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Y María va a decir después también, en el Magnificat: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Vemos que ese tema de la alegría, de la felicidad, de la felicidad presente. Cuando la circuncisión, cierto, cuando le llega a Isabel su día, dio a luz y los vecinos y parientes se alegraron con ella. Todos se quedaron admirados. Los vecinos estaban asombrados, ¿cierto? Y dirá después, cuando se le suelte la lengua a Zacarías, hace un himno muy hermoso y termina diciendo que el Señor va a dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Y la paz es quizás la forma más completa de experimentar la alegría, que en medio de dificultades, en medio de conflictos, se mantiene esa paz que procede de Dios, esa paz interior. Luego, en el nacimiento de Jesús, el ángel le dirá a los pastores: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Cuando dice: les ha nacido un Salvador. Después dice que todos los que escucharon a los pastores, cuando ellos llegaron al pesebre, cuando llegaron allí, encontraron a la madre con el niño recostado en una pesebrera y hablaron de los ángeles. Dicen que todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. Luego los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Son distintas expresiones que nos muestran que el Evangelio tiene que producir en la gente alegría. El Papa Francisco es una de las insistencias grandes al pueblo de Dios. Mire, si el Evangelio no nos produce alegría, lo estamos mirando de una manera equivocada. En la presentación del niño en el templo se nos dice, y dice Simeón, ya después de que vio a Jesús, de que lo cargó, dice: Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, etcétera. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque vio que el pueblo tenía esperanza, que Dios había cumplido su palabra y que no estaba en camino de oscuridad, sino de luz. Y dicen que el padre y la madre de Jesús estaban maravillados por todo lo que Simeón decía del niño. Esa expresión, maravillado, es una forma de mostrar también el gozo por la sorpresa, por lo especial que tiene el mensaje de Simeón para ellos. La maravilla implica la alegría con que se recibe una noticia. Y Ana, aquella anciana viuda que vivía en el templo, ¿cierto? Dice que comenzó a alabar a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. A mí me encanta esa expresión porque es una mujer con criterio. No le habla del niño a todo el mundo,
sino a los que esperan la liberación de Jerusalén. Con esa expresión que tenemos nosotros aquí en Colombia, no botar pólvora en gallinazos. El Señor también dirá que no hay que darle las perlas a los cerdos, ¿cierto? Está anunciándoles a aquellos que están esperando la manifestación de la misericordia divina. Dice, ya llegó, ya está aquí con nosotros. Y cuando está Jesús ya a los 12 años en el templo, se nos dice que la gente quedaba asombrada de su inteligencia y de sus respuestas por el tipo de preguntas que él hacía. Es muy bonito. Dice, al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Mire que lo primero de Jesús no es hablar. Lo primero de Jesús es escuchar, preguntar y aprender de ellos. Y para eso también pregunta, hace afirmaciones y la gente queda asombrada, maravillada, deslumbrada de la inteligencia de Jesús y de sus respuestas. Dice que sus padres se emocionaron mucho al verlo. Son algunas de las expresiones que encontramos relacionadas con la alegría. También les pedí a ustedes que buscaran un poco sobre la oración. Para Lucas es muy importante la oración. Y algunos relatos que nos muestra Marcos de una manera muy sencilla, como la transfiguración, como el momento cuando escogió a los 12 discípulos, etcétera, que Marcos nos habla de eso. Lucas dice muy claramente que pasó la noche orando y después escogió a los discípulos. O estaba en oración cuando se transfiguró en el monte. Es decir, nos habla mucho de la oración. Y aquí en estos 2 primeros capítulos aparece la oración también muy hermosa. No vamos a leerlo todo. Dios mediante, voy a enviarles este archivo a los que se inscribieron. Pero para que tengan aquí más o menos los datos, aquí que hagamos una pequeña memoria, mientras Zacarías y los otros sacerdotes estaban oficiando ante el Señor, o sea, haciendo la oración oficial del pueblo de Dios, cuando estaban oficiando, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdote, entrar en el santuario para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora de incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. Entonces, mire, están los sacerdotes orando dentro del templo y todo el pueblo haciendo oración en los patios. Y le dice el ángel a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. La mayoría de la gente, cuando uno le pregunta de cuál sería la oración de Zacarías, que estaba escuchada, y que estaba escuchando el Señor, entonces no, pero estaría pidiendo un hijo. A mí me parece que si Zacarías está en el templo pidiéndole al Señor un hijo, él ya tan anciano y su mujer tan anciana, eso querría decir que su oración no era la misma oración que estaba haciendo el pueblo afuera. El pueblo afuera estaba en situaciones de mucho maltrato también. Jesús se encontró un pueblo muy maltratado, un pueblo que estaba sin esperanza, que los fariseos y los maestros de la ley por todo le decían que ellos eran impuros, que estaban en pecado, que no tenían derecho a la salvación, una cantidad de cosas. Y estaban esperando un Mesías, La oración principal del pueblo, Señor, envíanos el Mesías que lo estamos necesitando a gritos. Pues la oración de Zacarías sería la misma. Estaba pidiéndole al Señor un Mesías para el pueblo, que salieran de tanta esclavitud, de tanta oscuridad, de tanta opresión. Y entonces la forma como el Señor escucha la oración de Zacarías para sacar al pueblo de la oscuridad es que le dio a su mujer estéril un hijo. Pero entonces el hijo no es tanto para Zacarías, es para el pueblo, es luz para el pueblo, para que le prepare al Mesías un pueblo bien dispuesto. Es muy bonito entender esto de la oración del sacerdote en el templo y la oración del pueblo en la vida y en ese momento también en las afueras del templo, que están unidos pidiéndole al Señor a gritos, ¿cierto?, que mande ese Mesías tan prometido y tan esperado. Zacarías no le creyó mucho al ángel, ¿cierto?, de que iba a tener su mujer un hijo. ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. Y ya recordamos en qué terminó la historia. El hombre quedó mudo.
De eso no hablaremos ahora, sino después. Aquí estamos hablando de la oración. Y otros detalles así de la oración. María, cuando el ángel le anuncia que quiere tener un hijo con ella, que Dios quiere tener un hijo con ella, ¿cierto? Es muy bonito que no es Dios mismo el que se acerca a María, no la quiere absorber con su presencia, no la quiere dejar perpleja con su grandeza, envía un ángel. Y el ángel hace que para María sea más fácil una respuesta, que no esté como bajo la presión de estar mirando a Dios cara a cara, ¿cierto? Y entonces le dice que Dios quiere tener un hijo con ella, le está pidiendo permiso, ¿cierto? Ella no entiende con ese saludo que es: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se pregunta que qué significaba ese saludo. Y él le va explicando el plan de Dios. Y ella: pero ¿cómo puede ser si yo soy virgen? Miremos todo ese proceso que hay en María, ¿cierto? A lo último, cuando ya capta lo que el ángel le quiere decir, aunque sea un misterio para ella, dice: soy servidora del Señor, hágase en mí según como lo has dicho. Es una oración que va en progreso, desde no saber de qué se trata el saludo, no saber cómo, hasta aceptar, porque entiende que eso corresponde al plan de Dios. Y María meditaba la palabra con frecuencia. Y entonces entiende que eso está relacionado con el proyecto divino. Cuando ella va a visitar a Isabel, también es un relato muy bonito, y eso ha quedado en el corazón del pueblo y ha quedado hasta en el Ave María, que al oír Isabel el saludo del niño salta en el vientre. Isabel se llena del Espíritu Santo y exclama: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Esa es una oración de Isabel, de alabanza a Dios y de alabanza a María. ¿Cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? Una afirmación muy hermosa, porque ya está llamando a Jesús su Señor. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Y María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Y está toda la oración del Magnificat. Aquí estamos viendo lo que es la oración en el Evangelio de Lucas y en esos 2 capítulos, que está lleno de oración en todos los rincones, esos 2 capítulos. Aquí quiero hacer una pequeña observación. En muchas imágenes que uno ve del encuentro de María con Isabel, uno ve la alegría de 2 mujeres con el vientre ya gordito, ¿cierto? Eso no es así. Si nosotros miramos bien y leemos bien con atención, María recibió el saludo del ángel e inmediatamente, a prisa, fue donde Isabel. Ese viaje durará, dependiendo del medio de transporte, por ahí unos 2 días. Cuando llega María donde Isabel, lo único que tiene adentro es un cigoto o una pequeña célula que se está empezando a dividir. 2 o 3 divisiones habrá tenido esa célula por ahí en el vientre de María. Ni siquiera tenemos conciencia de que María sepa que ya la criatura está en su vientre. Cualquier mujer que ha sido fertilizada por un hombre, por su marido, por su esposo, por quien sea, ¿cierto? No se da cuenta ni al día siguiente, ni a los 2 días, ni a los 3 días de que está ya con una criatura en el vientre. Se viene a dar cuenta después de unas cuantas semanas, cuando se le retrasa. Cuando se le retrasa, empieza a sospechar que está embarazada. Pues eso mismo pudo haber pasado, que María, cuando va donde Isabel, no sabe que ya tiene la criatura en su vientre, y va a ser Juan el Bautista, un fetico de 6 meses, el que salta en el vientre de Isabel y anuncia que el vientre de María no está vacío, que está pleno con la presencia de Dios. Entonces, muy bonito, porque fue Juan el Bautista el que le anunció a María que ya el hijo anunciado por el ángel ya estaba en su vientre, ¿cierto? Me parece que es un detalle poco conocido y poco meditado en la iglesia, que fue Juan el Bautista el que le anunció a María que ya tenía su criatura en el vientre. Bueno, son pequeños detalles, pero lo que quería resaltar en este momento es que el Evangelio de Lucas, por todos los rincones, nos habla de alegría
y nos habla de oración. Y nos invita a la alegría y nos invita a la oración. Aquí tengo otros textos, pero como les digo, los voy a enviar. Ustedes ya los habrán leído en sus casas, ¿cierto? En sus Biblias y con su gente, pero aquí esto es una ayuda que me parece que les puede servir para que los tengan ahí medio organizaditos. Y lo mismo pasa con lo del Espíritu Santo. Hay algunos textos, no son muchos en el Evangelio de Lucas, no son muchos, pero hay varios textos muy significativos que nos hablan del Espíritu Santo. En estos 2 capítulos, ¿cuáles tenemos? ¿Cierto? Que habla del niño Juan el Bautista cuando le anuncian a Zacarías que van a ser, dice, este hijo tuyo será un gran servidor del Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿Cierto? Es una primera afirmación, ¿cierto? Que estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Ahora con tanto diálogo y con tanta discusión frente a si un feto, si un embrión, si un cigoto es o no un ser humano, mire, estos textos nos dan una luz muy bonita. Desde la misma concepción, el ser humano ya está en el plan de Dios, ya está metido ahí en el vientre como ser humano. En formación sí, pero ya se habla aquí de estar lleno del Espíritu Santo desde el seno materno. Luego el ángel contestó, ¿cierto?, a María, ¿cierto? Recordemos, lo de azul hace referencia a Juan el Bautista, lo de rojo a Jesús. Y el ángel le contesta a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cierto? Una cosa es decir que Juan el Bautista estará lleno del Espíritu Santo. Otra cosa es decir que Jesús, ¿cierto?, va a ser fecundado por el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre él y el poder del Altísimo lo va a cubrir con su sombra. Luego, en el encuentro de María e Isabel, dice, Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, se le suelta la lengua y soltará sus versos proféticos. Y nos dicen que el niño, o sea, Juan el Bautista, en la medida en que iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu Santo. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Eso es una cosa buena entenderla, ¿cierto? La historia que nos relatan de Juan el Bautista, ¿cierto?, es hasta que empezó a vivir en el desierto. Es decir, el final de su infancia, toda su adolescencia y juventud, no sabemos una palabra sobre él. Simplemente que estaba viviendo en el desierto y se nos dice de qué se alimentaba. Que se alimentaba de miel y de langostas. Bueno, es una manera de decirnos que se alimentaba de los productos escasos del desierto. Bueno, luego también hay otros temas que yo no les pedí que los analizaran, pero que si ustedes miran aparecen con frecuencia. El tema de la pequeñez, de la pobreza, de la necesidad, de la humildad. Dice que los ancianos no tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, los dos eran ya de edad avanzada, y eso hará que después aparezca la misericordia. Lo de la misericordia sí les pedí que lo trabajaran, y por eso aquí también tengo unos textos que nos ayudan a ver el sentido de la misericordia. Dice, por medio de Juan el Bautista, muchos hijos de Israel volverán a Dios. O sea, habrá todo un proceso de conversión, volverán a Dios. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando, ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso librarme de mi vergüenza. Expresiones de la misericordia de Dios que tuvo con ella, con su esposo y con el pueblo, fertilizando el vientre de Isabel para bien y alegría de todo el pueblo. Dice el ángel a María, también tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Para Dios
nada es imposible. Y las acciones de Dios son siempre acciones de misericordia, de fortalecer lo que encuentra débil, de fecundar lo que encuentra estéril. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no es de dominar, sino de servir, de liberar, de dar vida donde encuentra el poder de la muerte. ¿Cierto? Y aquí habla el canto de la Virgen María, ¿cierto? Cómo es un puro himno a la misericordia de Dios. Muestra su misericordia siglo tras siglo, de generación en generación. Exalta a los humildes, colma de bienes a los hambrientos, socorre a Israel, se acordó de su misericordia, etcétera, etcétera. Y luego veremos también el himno de Zacarías, también porque ha visitado y redimido a su pueblo, ¿cierto? Suscitando una fuerza de salvación en la casa de su siervo. Es todo un himno a la misericordia. Otros temas que quedarían por desarrollar ahí: el papel de la mujer, donde aparecen Isabel, María, Ana profetisa. Pero yo lo que quería con esto es una cosa. Si leyeron los dos textos, los dos capítulos, se darán cuenta que lo que yo acabo de decir, ustedes ya lo habían visto. Quizás aquí le estamos dando un cierto orden, pero lo habían visto. Pero si uno aborda otros temas que no se pidieron, a lo mejor no captaron que ahí estaba. Por ejemplo, lo que es la obediencia a Dios y a las leyes humanas. ¿Por qué viajan José y María a Belén? Por una orden del emperador. Entonces, el Hijo de Dios encarnado le toca hacer un primer viaje, un segundo viaje a Judá, porque el emperador dio la orden de que tenían que ir allá. Entonces es el Hijo Eterno de Dios obedeciendo al emperador romano. Son cosas que son simpáticas de verlas, pero ahí están, ¿cierto? Aquí hay muchos otros temas: la identidad y la misión. ¿Qué se afirma sobre Juan el Bautista? ¿Qué se afirma sobre Jesús? ¿Cuál va a ser la misión del uno, del otro? Es que aquí hay un resumen de todo el Evangelio, ¿cierto? En esas dos figuras, de Juan el Bautista y de Jesús, ¿cierto? Y mire, una cosa que yo tenía, yo estoy aquí, mire, como se dan cuenta, con varios temas. El temor, por ejemplo, a toda hora, no teman, no teman. La visita de Dios al pueblo, la participación del pueblo. Mire, muchas cosas que el pueblo participa. No nos da tiempo de leer todo esto. Yo les voy a enviar este escritico. Lo termino de pulir un poquito y se los mando, ¿cierto? Pero mire lo que yo quería terminar ahora un poco. Jesús, un viajero permanente. Mire, desde que Jesús toma carne, a los 3 primeros días, ya de haber sido fertilizado el vientre de una virgen, de María, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. O sea, es un viaje de Nazaret hasta las montañas de Judá. 160 kilómetros de viaje. Un cigoto, ¿cierto? Que está apenas empezando su proceso de formación en el vientre de María, ¿cierto? Y luego regresó de Judá a Nazaret, pero ya se quedó 3 meses, entonces ya regresó como un embrión de 3 meses, ¿cierto? Luego también, para el nacimiento, lo que estamos diciendo, por orden del emperador, les tocó ir a Judá y vuelven otra vez 160 kilómetros antes de nacer Jesús. Hizo 2 viajes largos en el vientre de María, uno empezando el proceso y otro ya cuando estaba a punto de nacer, ¿cierto? Luego, para la presentación, hizo un pequeño viaje a Belén y luego se fueron otra vez a Galilea, de Jerusalén a Nazaret, como otros 160 kilómetros. Y Jesús, de joven en el templo, volvió también, ¿cierto?, a venir con los papás y luego se fue con los papás, pero le hizo pegar un viaje inútil a los papás. Cuando los papás se dieron cuenta que él no venía con ellos, les tocó devolverse. O sea, hicieron viaje de ida y regreso, en un viaje que Jesús no los acompañó, pero que también tuvo que haber sido alrededor de 100 y pico de kilómetros. ¿Cierto? ¿A dónde voy con esto? ¿Cierto? Que nos está mostrando ya desde antes de nacer, desde la concepción a Jesús, como un viajante, como un viajero, como un misionero, ¿cierto? Y de adulto lo veremos también en todo momento viajando de un lado para otro.
Mire, son una serie de temas que uno diría, bueno, ¿a dónde va todo esto? Recordemos lo que está haciendo Lucas cuando escribe este evangelio. Él es compañero de Pablo. A Pablo ya lo metieron en la cárcel. Pablo está prisionero en Roma. Pero ¿se me fue el sonido? No. Esto como que se apagó. Se terminó la reunión. Ahí está bien. Ah, pero me están viendo a mí. No, lo estamos escuchando, padre. Pero me digo entonces. Es que aquí se me abrió una cosa rarísima, no sé, como una cuenta rara. Se terminó la reunión. ¿Ya se terminó? Pero No. No, ahí está, tranquilo. Ah, bueno. Mire, entonces lo que pasa es que si ya tendría que acabar la presentación, dejar de compartir, ya. Mire, ¿a dónde vamos con esto? Sí, pero ya no va a compartir pantalla. Vaya hacia mí. Ah, sí, vaya a mí, espera un momentico. Pero a mí ya dejan de compartir. Y yo creo que ya la había dejado, pero no sé. Bueno, no importa si me están viendo o están mirando este escrito, ¿cierto? Porque quiero volver a lo principal, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere conseguir Lucas con estos escritos? Lucas está, vuelvo a repetir, con un pueblo que está perseguido, discriminaciones dentro de la misma iglesia, dentro de las comunidades. Listo, ¿no, Juan? Ahora sí nos escucha, padre. No escucha nada. No. Aquí estamos. Hola, ¿qué hay? Sí, mira, aquí me tocó llegar a donde el auxiliar de vuelo, ¿cierto? Mire, la cuestioncita que yo quería con esta pequeña introducción, ¿cierto? Sobre los dos primeros capítulos de Lucas es sencilla. Darnos cuenta que ya había un evangelio, el evangelio de Marcos, pero el evangelio, aunque sea inspirado por Dios, aunque sea muy bueno, una riqueza espiritual muy grande, no le servía a los discípulos de las comunidades a las cuales estaba evangelizando Lucas. Ellos necesitaban más conocimiento y más material, y por eso escribió otro evangelio. Y en la síntesis de los dos capítulos hace un resumen de todo el evangelio. Es decir, si ustedes quieren mirar también las afirmaciones que se hacen sobre Jesús, sobre Juan el Bautista, cuál es la misión, etcétera, se dan cuenta que hay un evangelio muy completo, muy grande ahí. Simplemente después se va a desarrollar, ¿cierto? Siguiendo el evangelio de Marcos y metiéndole detalles muy importantes, parábolas, etcétera, cosas que no tiene Marcos, ¿cierto? Pero también quiere ser motivo de esperanza, vuelvo a decir, a un pueblo que está siguiendo a Jesús con mucho interés, pero con mucho miedo, porque proclamarse públicamente cristiano es poner su vida en riesgo, porque los judíos los están persiguiendo y ya los romanos también los están persiguiendo. Y recordemos que los romanos fueron muy salvajes en la persecución a los cristianos. Y entre ellos, incluso muchos ya empezaron a vivir en comunidades, pero a escondidas. Ya no eran así muy abiertamente cristianos porque les daba miedo. Entonces, es un evangelio que quiere fortalecer a los que están recibiendo la fe.
formando comunidades y enfrentándose a dificultades con judíos y con romanos. Y por eso les habla de la alegría, les habla de la misericordia de Dios, continuamente no tengan miedo, no tengan temor, etcétera, etcétera. Y es un manejo que se hace desde los pobres. Después vamos a analizar algunos que otros de los elementos que tenemos aquí. Vamos a seguir con Lucas 1 o 2 reuniones más, ¿cierto? Pero ya mirando detalles de uno de los escritos del nacimiento de Juan, de Jesús, etcétera, de la presentación en el templo, detalles que a veces pasan como muy escondidos a la conciencia de la gente, pero que son muy, muy significativos. Luego, si Dios quiere, le dedicamos una reunión, y puede que 2, no creo que sea necesario 2, al Evangelio de Mateo, de la infancia. Y ya después de terminar estas 2 introducciones de Lucas y de Mateo, ya nos vamos a tratar de descubrir lo que se llama la vida oculta de Jesús, que yo personalmente creo que sabemos mucho más de Jesús joven que lo que pensamos. Casi todo el mundo dice, no, llegó a los 12 años y no volvemos a saber nada de él. Yo creo que mirando bien los evangelios nos damos cuenta que sabemos mucho de Jesús, de su juventud. Y a eso le dedicaremos una reunión también. Entonces, dentro de unas 4 reuniones ya cogemos a Jesús adulto que se hace bautizar, etcétera, y comenzamos todo el proceso de su misión. Pero ya tenemos las herramientas que nos ofrecen Lucas y que nos ofrece Mateo. ¿Qué les voy a pedir entonces a ustedes? Yo voy a enviar un pequeño documento, pero se lo envío únicamente a los que tengo el WhatsApp inscritos y el correo. Si alguno de ustedes lo quiere, hoy mismo, mañana, mándeme a través del WhatsApp el correo electrónico. Y entonces yo a los que me lo manden los estoy inscribiendo en una lista, y a los de esa lista les envío la documentación. No quiero enviárselo a todo el mundo porque puede ser que no todo el mundo la quiera o no estén en condiciones de dedicarle tiempo, lo que sea. Entonces va a ser únicamente a los que se inscriban, ¿cierto? Y entonces yo les voy a enviar algunos otros aspectos que son importantes tener, como los que pasé así por alto, los viajes de Jesús frente al temor, frente a hacer la voluntad, porque es muy interesante el tema de la voluntad. Digo aquí 3 o 4 cositas, no tengo aquí el escrito, pero miren, por ejemplo, decían, de Zacarías era un hombre piadoso, ¿cierto? Dicen de su esposa también que era una mujer piadosa. María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. De José se nos dirá lo mismo, ¿cierto? Que era un hombre justo. De Simeón, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Y para nosotros, ¿qué significa eso? ¿Cierto? Y entonces, ya con esta cuestioncita creo que nos vamos introduciendo bien. Si quiero, en este momentico, si alguien tiene alguna pregunta, que abra el micrófono y haga la pregunta, ¿cierto? Si alguna cosita así para que tengamos unos 2, 3, 5 minuticos de conversación y ya no más. Carmen y Sasa, ¿una pregunta o qué? ¿Es una pregunta? Bueno. Ok, vamos a decir para después, Dios mediante, el próximo jueves a las 7:30 continuamos. Vamos a estar otra vez con estos 2 capítulos de Lucas, pero los vamos a ver desde otra óptica distinta. Desde otra óptica, y ustedes ya, lo que podíamos haber visto hoy, ¿cierto? Sobre otros temas que se tratan, yo se los mando por escrito. Y ya ustedes ¿Cuál es la tarea? No, la tarea, a ver, yo les voy a enviar a ustedes otros temas distintos a los que les puse. Yo les puse la oración, les puse la alegría, les puse la misericordia, les puse el Espíritu Santo. Yo les voy a poner otros temas para que ustedes los vayan leyendo, los vayan buscando y se vayan afianzando. Pero no nos vamos a detener en esos temas la otra semana. Yo por eso les voy a mandar el escrito. Ahí en el escrito también tengo algunas cositas de esas. Pero sí es bueno que lo hagan, pero no me voy a detener en eso. Me voy a detener en algunos textos para que, mirando esos textos, vamos descubriendo
elementos que normalmente no se tienen presente, porque uno cuando escucha los textos como que dice ya me lo sé y no lo lee con detenimiento. Entonces simplemente vamos a mirar un texto, a mirar otro texto, lo que nos dé la hora, ¿cierto? Para ir como aprendiendo a descubrir cositas, detallitos que pues cuando uno los descubre se da cuenta que son realmente motivo de alegría, motivo de consuelo, de esperanza, que se percibe la misericordia de Dios, todo. Pero va a ser más bien hacer ejercicios como lo hicimos con el texto de la curación de la suegra de Simón, ¿cierto? Que simplemente nos deleitamos un buen rato en un texto, ¿cierto? ¿Queda claro o no? Entonces la tarea a los que yo les mande, les pido. ¿Cómo? Gracias. Sí, simplemente a los que yo les mande los textos les pido lean esos otros aspectos que les pido, ¿cierto? Para que se afiancen más en el conocimiento de esos dos capítulos. Eso es la introducción que hace Lucas al Evangelio. Y entonces yo empiezo con la introducción de Lucas, después voy a hacer la introducción de Mateo y después ya nos vamos propiamente al Evangelio que dice la cosa comenzó en Galilea, ¿cierto? O sea, ya siendo Jesús adulto y con Juan el Bautista. Entonces el Evangelio propiamente comienza con Jesús adulto, pero tiene estas dos introducciones, son muy valiosas. Y por eso yo quiero hacer lo que hizo Mateo y lo que hizo Lucas, ¿cierto? Al Evangelio de Marcos le añadió las reflexiones de la infancia y así quise empezar yo ese curso, ¿cierto? Es decir, poniendo los dos elementos que ponen primero Lucas y después Mateo y después arrancamos con Jesús adulto. ¿Está bien? Gracias, Javier. Bueno, gloria al Padre, al Sí, Hijo y al está muy Espíritu bien. Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.